Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. 25 de agosto del 2025. Nos encaramos en la última semana de agosto con novedades importantes ya desde este viernes, en este caso con las declaraciones del Jerome Powell, el presidente de la Fed, y con esa medio apertura, o podemos decir apertura completa de la puerta para la bajada de tipos de interés, pero también con sus disyuntivas y dubitativas acerca de cómo hacerlo. No lo tiene bien claro para el señor Powell, con toda la presión que tiene por detrás de en este caso de Trump. Así que si les parece, tenemos cosas de qué hablar y el mercado pues se puede ser que durante la semana esté bastante interesante. Así que hoy vamos a empezar nuestro análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading. Recuerden que mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden también en este caso que nos pueden seguir en la social media a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, en nuestros canales de YouTube en AvaTrade Español o AvaTrade Latam o AvaTrade España. Tienen ustedes para hacer clic en la campanita y estar completamente actualizados. Nos pueden también comunicarse con nosotros, ponerse en contacto a través de nuestro mail en clientes@avatrade.com, en cualquiera de los números de teléfono que tienen en pantalla, en el chat en vivo o a través de WhatsApp. Principales titulares del día de hoy. Powell no decepciona a los inversores, han obtenido la respuesta que esperaban. Las actas de la Fed muestran división sobre los tipos y anticipan difíciles disyuntivas, y septiembre parece que se torna un poco más explosivo con la división que crece en la Fed por los recortes de los tipos. Durante la semana vamos a tener este miércoles Nvidia, en donde presenta resultados interesantísimos. Estar pendiente a qué decisión tomar, si tomar posiciones o no en Nvidia para esos resultados que pueden salir este miércoles 27. El Bitcoin ha borrado todas esas ganancias de las apuestas del recorte de la Fed, cae por debajo de 112.000. Y el Dow Jones empieza la semana a la baja, con recogida de ganancias tras sus máximos y a esa espera de los resultados de Nvidia. También vamos a tratar de traer ahí 2 o 3 ideas acerca de dónde invertir según UBS, que ve recorrido alcista en 3 gigantes del mercado. Así que si les parece, vamos a ver esto y más. Ahí tenemos un poco que la temporada de resultados toca su fin, pero no así las oportunidades, con las bolsas animadas tras las palabras de Jerome Powell. En este caso en Jackson Hole, los analistas de UBS han elaborado una lista de acciones, en este caso que, pese a haber superado con creces el comportamiento del mercado en los últimos meses, aún todavía tienen un posible margen de subida, como son AstraZeneca, Broadcom y PepsiCo. La clave está en 2 factores, en esas valoraciones atractivas y un impulso positivo en la rentabilidad, y un mercado con viento a favor. El pasado viernes la Reserva impulsaba las compras en Wall Street, donde dejó entrever Jerome Powell que el Banco Central podría empezar a hacer su ajuste de política restrictiva. Ahí tenemos esas 3 empresas. Broadcom, el fabricante de semiconductores, es uno de los claros favoritos de estos expertos. La acción avanza cerca de un 28% en los últimos 3 meses y un 35% en el semestre, muy por encima del S&P, que suma un 11% y un 7% respectivamente en esos periodos. El consenso del mercado respalda este recorrido y 41 de los 43 analistas que cubren el valor mantienen una recomendación de compra. Así, por ejemplo, los estrategas de Piper Sandler reiteran en este caso el viernes su visión positiva con un precio objetivo de $315, lo que aún supone un potencial del 7% respecto al cierre de la semana. AstraZeneca, el faro europeo en farma. La biofarmacéutica AstraZeneca, con sede en el Reino Unido y en Suecia, es otra de los grandes ganadores del 2025, en este caso acumulando un 23% de revalorización y su rendimiento relativo a las últimas semanas del 6,8%, lo que en este caso confirma que no solo ha subido, sino que ha hecho también una consistentemente mejoría en el mercado. Y apunta Jenny Huang, en este caso economista de UBS,
en este caso del consenso de que se muestra optimista con un precio objetivo casi de los $101 y lo que supondría todavía un 25% de potencial al alza. En el caso de PepsiCo, la resiliencia en el consumo, aunque en el acumulado del año la evolución de PepsiCo es negativa, su comportamiento más reciente da señales de fortaleza. En los últimos 3 meses las acciones se anotan cerca de un 15%, lo que supone un rendimiento del 5,14% frente al mercado, y este giro alcista llegó en un momento en el que los operadores valoran la capacidad de la multinacional de bebida y snacks para resistir presiones inflacionistas y de consumo, donde UBS considera que el momentum positivo en su rentabilidad de flujo de caja es un argumento clave para que la acción mantenga esta tendencia. Así que muy atentos. Por otro lado, Wall Street anticipa hoy suaves caídas con el foco en Nvidia y los datos macro. Así nos trae María Campiño, donde la compañía de chips dará a conocer sus resultados este miércoles. Y ahí vemos que ante ese optimismo desatado el viernes por Jerome Powell, básicamente Powell entregó los 25 puntos básicos antes de la reunión de septiembre y Powell abordó el riesgo de una inflación persistente derivada del aumento de las expectativas de inflación, pero se mostró relativamente más preocupado por los riesgos a la baja en los mercados laborales. Si bien el presidente de la Fed no se comprometió previamente a nada, esta es una de las señales más claras de que un recorte de tipos en septiembre cabría imaginar, así dicen los analistas de Danske Bank. Nvidia va a ser el protagonista empresarial. La compañía ha previsto unos ingresos de $45.000 millones para el segundo trimestre, con márgenes superiores al 70%. De lograrse, significaría un crecimiento interanual del 50%, muy sólido, pero probablemente ya descontado. Referencias macro, las agendas macros también cuentan con referencias destacadas que se centrarán en el interés de los inversores, como la publicación de la segunda lectura del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos, para que se espera que se mantenga en el 3%, o las peticiones semanales de desempleo, una buena aproximación a la situación del mercado laboral del país americano. Y también se dará a conocer el deflactor del consumo PCE de julio, el indicador preferido de la Fed para medir la evolución de los precios, y los analistas esperan que el crecimiento interanual del PCE se haya mantenido a niveles similares a los de junio. Pero antes, el martes, será el turno de la confianza del consumidor de agosto. Así que en otros mercados, el precio del West Texas del barril en 63.97 y el Brent avanza a 67.95, el euro se deprecia a 1.1691 y la onza de oro a 3.411. El Bitcoin pierde un 1,21% y se va a 111.758. El Russell cerró el viernes con fuertes ganancias y miran el volumen de las posibles posiciones cortas, fíjense allí. Muy atento a esos datos, y lo mismo si le preocupa invertir en máximos históricos, mire este gráfico, donde de 1989 los rendimientos futuros después de nuevos máximos han sido de hecho mejores que en otros momentos. Así que muy atento a no perder de vista también el de 1, 3 y 5 años. Por otro lado, Palantir cae un 20% desde máximos y espera que se hunda otro 70%, así dice en este caso Rishi Jaluri, analista de RBC Capital Management, que espera que caigan un 70% más. La fiesta de la deuda continúa, Estados Unidos imprime sin freno y el S&P seguirá subiendo hasta 2026, así indica José Luis Cava, analista independiente que analiza qué pasará si los gobiernos siguen emitiendo deuda sin límite y hasta dónde puede irse el S&P en un entorno de tipos a la baja. El top de países que liderarán el crecimiento mundial hasta el 2030 se prevé que sean China, India y Estados Unidos los principales motores de crecimiento. Durante la semana hemos dicho ya cuáles van a ser los datos más importantes y las noticias de impacto. En este caso, el PIB de Estados Unidos del segundo trimestre, que será el jueves, y el viernes el deflactor, van a ser los más importantes de la semana junto a otros que tienen ahí en pantalla. Ahí tenemos la situación actual del Bitcoin, donde vemos que con esa caída ya muy claramente por debajo de los 112.000, tratando ya de apoyarse en esa zona de retroceso del 50%, que lo podría llevar a la zona de 110.725, muy atento a que no pierda y perfore ese nivel, porque nos podríamos ir hasta 107.824 en el siguiente nivel.
Ahí tienen también un poco la situación actual del crude oil, que parece que está tratando de volver de nuevo a esa zona cero que teníamos en ese retroceso de Fibonacci para irse por encima de los 64.60. Si es el caso de que ocurra eso, a lo mejor podamos ver un poco más de empuje, si no volveríamos a ver de nuevo bajadas. Por otro lado, el COFI no para de crecer, en este caso ya en zona de 381. Ha subido por encima de todo ese retroceso anterior en FIBO, estando ahora por encima de ese 61,8%, atentos al seguimiento de lo que pueda seguir ocurriendo, igual con el cocoa, el cacao, en donde se ha parado en este caso casi en zona de 0% y se ha recuperado un poco a la zona de 7.800 casi, después de haber caído hasta la zona de 7.642. El Dow Jones, como estamos viendo allí, en niveles muy por encima de ese 100% que habíamos marcado, superando los niveles máximos, en este caso en la zona de 45.581, muy atentos a cómo se desarrolla en el día de hoy y en los próximos, antes de la presentación de los resultados de Nvidia. Por otro lado, la situación actual de la plata también la tenemos ahí pendiente. Vamos a ver un momento. Y vamos a ver directamente nuestra plataforma. Ahí tenemos la plataforma. Vamos a echar un vistazo a algunos de los activos. En este caso el Spain 35, que está retrocediendo un poco. Después de haber tocado esa zona de casi los 15.500, ha retrocedido a 15.300. Esperemos que se mantenga por encima de esos 15.000 para poder seguir repuntando. Nvidia, como estamos viendo en este caso, está en la zona de 177,57. Muy atentos a qué va a pasar en estos próximos días, si se va a mantener lateral hasta que saque resultados. En este caso también para el DAX alemán en 24.372, manteniéndose entre niveles de 61,8 y 100%. Muy atentos a esos niveles. Y después tenemos también al Eurostock, el Europa 50, donde lo vemos de nuevo tratando de alcanzar niveles de 5.500. Después de haber alcanzado esos niveles de 5.520, tendríamos que ver si es capaz de nuevo de superarse y acercarse de nuevo a esos niveles máximos. Lo mismo que en el Japan, en este caso, en el Nikkei, donde vemos niveles de 42.660 después de haber alcanzado esos niveles de 44.000. Boeing también con importantes caídas, en este caso a la zona de 228, después de haber llegado a niveles de casi los 242. Habrá que ver en este caso si es capaz de mantenerse en ese nivel de por encima de los 225. Todavía tendríamos oportunidades de nuevo de tratar de acercarse y superar niveles, en este caso de los 235. Entonces ya volveríamos de nuevo a pensar en tratar de acercarse a esos niveles máximos históricos pues en los últimos tiempos. Un poquito, vamos a ver el semanal, estaríamos en esta parte de los niveles de todo lo anteriormente ocurrido, en este caso de los niveles máximos de octubre del 2023. Vamos a ver un momento, aquí el S&P claramente en esa zona, tratando de mantenerse en esos máximos y tratando de nuevo de acercarse por encima de los 6.500, igual que el oro, que se mantiene lateralista, tratando de no perder ese 61,8% de Fibonacci de ese retroceso anterior, que no perdiera esa zona aproximadamente de los 3.350, para que pudiéramos ir ver en primera instancia si se acerca de nuevo a los 3.400. Así que si les parece, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Seguimos en estos días comentando cuál es la situación del mercado. Muchas gracias, buen día, un saludo.